vamos a compartir con usted en este momento, este comentario. Nos va a dar, por supuesto, miedo, pero también nos va a dar sed, mucha sed. Viene lo peor respecto a la escasez de agua. La Comisión Nacional del Agua advierte con todas sus letras que el almacenamiento en el sistema Cutzamala solamente alcanza para suministrar agua hasta el 26 de junio venidero. Ya con la reducción de 3 metros cúbicos por segundo, las presas tienen su más bajo nivel de llenado reportado en más de 40 años, con el 39.77%. Esto ha reducido el suministro de agua de 12.2 a 9.2 metros cúbicos por segundo, 3 metros cúbicos por segundo menos. Esto va a seguir así y se va a ir poniendo peor hasta la próxima temporada de lluvias. Las 3 principales presas del sistema Cutzamala, usted sabe, abastece la cuarta parte a la población del Valle de México, no solamente de la Ciudad de México, sino el área conurbada del Valle, pues, cuentan con un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos, es decir, casi el 40% de su llenado. Le falta el 60%, por lo que el seguimiento de las extracciones se estima que únicamente cubrirán la semana por 133 días y el agua se agotará el 20 de abril. El nivel de llenado conjunto de las 3 presas de almacenamiento del Cutzamala, que son las presas de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que abastecen, le digo, una buena parte de la zona metropolitana del Valle de México, pasó de 39.9 a 39.8% en su capacidad ordinaria. Conagua advierte, pues, que viene lo peor por la escasez de agua. ¿Qué tan grave va a ser esta situación? Permítame un enlace con Armando Rosales. Él es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, profesor de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Asociación Civil, a quien le agradezco mucho su disposición con la audiencia de Grupo Fórmula. Armando, gracias por permitirnos esta invitación y compartir tu opinión. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Tus órdenes. ¿Cómo es que hemos llegado a esta crisis del agua? ¿A quién es imputable? ¿Al dios del agua? ¿A Tlaloc? ¿Al gobierno? ¿A la administración? ¿Al mantenimiento? ¿Por qué estamos como estamos en esta orilla de un abismo? Mira, son muchos años ya de sequías prolongadas y de no haber cambiado el modelo hídrico en la Ciudad de México. O sea, tenemos conocimiento que estos periodos de sequía se habían prolongado cada vez más. Fenómenos como el calentamiento global han ocasionado una disminución en las lluvias, sobre todo en la cuenca de México, que es una cuenca muy alta, entonces las nubes tienen que traspasar, digamos, todo el eje neovolcánico para poder más o menos abastecer de agua a la Ciudad de México. Y desde los 70, desde 1970, se había advertido que no podíamos seguir con el mismo modelo, que es, por un lado, extraer agua de manera muy intensa desde el acuífero, desde el subsuelo de la Ciudad de México, de todo lo que es el Valle de México. ¿Por qué? Porque ocasionaba rupturas, hundimientos, fracturas de las redes y, en fin, constituía un círculo vicioso. Y por otro lado, pues se optó por extraer agua de cuencas lejanas, primero de Lerma, que secamos primero toda la cuenca de Lerma, las antiguas lagunas de Lerma, después se instalaron pozos profundos en el Lerma y después todo el sistema de presas del Cutzamala, que eran originalmente presas de carácter hídrico. Ahora, el problema en la actualidad es que estas presas, por los fenómenos tanto de calentamiento global como del Niño y que han ocasionado ya estos periodos muy prolongados de sequía, están en sus niveles mínimos. Y además hemos tenido un mal manejo del agua en la Ciudad de México. O sea, tenemos organismos municipales fragmentados, muchas veces quebrados, sin dinero, y luego tenemos una extracción de agua ilegal. Tenemos 2.500 pozos contabilizados de manera ilegal en toda la cuenca de México, además de extracciones que se hacen de manera clandestina a la propia red del Cutzamala, que ocasiona que, por un lado, el organismo de cuencas del Valle de México suministra un caudal, pero tanto el SACMEX en la Ciudad de México como la CAEM en el Estado de México reciben menos agua de la que supuestamente se les suministra. Entonces, primero hay que atender también ese huachicol del agua y esas fugas y esos problemas históricos, digamos. Eso está derivando justamente en la escasez, evidentemente, y va a estar todavía peor. Mencionábamos hace un instante lo que dice la Comisión Nacional del Agua, que estamos en una situación verdaderamente grave. El Cutzamala está al 40% de su capacidad y esa agua, si no llueve,
va a alcanzar, si nos va bien, hasta el mes de junio. Y después, a ver quién nos calma la sed. Así es, ¿no? Tenemos presas que se encuentran menos del 34%, algunas ya casi en el 30%. Valle de Bravo está en una situación crítica, pero hay otras presas también en el Estado de México que permiten abastecer a los municipios mexiquenses y hay unas que están completamente secas. Entonces, es una situación muy grave en este momento. Ahora, el problema no es que empiece a llover de manera intensa en junio. No se va a alcanzar a recuperar el nivel de las presas. Tenemos que cambiar, o sea, tenemos que invertirle de manera muy acelerada. O sea, necesita haber inversiones millonarias para reparar las fugas de redes, que en la Ciudad de México alcanzan hasta el 40% del caudal suministrado que se pierde en las redes de agua potable. Tenemos que reusar agua. En la Ciudad de México se trata solamente el 30% y en el Estado de México menos del 20% del agua para reutilizar y para el consumo humano. Y se tienen que asegurar también otras fuentes que están muchas veces o en manos de pequeños comuneros, en manos también del crimen organizado, que son pequeños manantiales y otras fuentes de abastecimiento en toda la Ciudad de México. Si no, puede desatarse este problema a partir de junio de manera todavía mucho más grave de lo que ya estamos viviendo, que ya hay bloqueos, que hay cierres de calles, ya hay manifestaciones de vecinas y de colonos quejándose por la falta de agua. Ahora, esta situación se puede agravar porque estamos viviendo el fenómeno del Niño. Entonces, muchos especialistas dicen que no va a empezar a llover como regularmente ocurre durante los meses de mayo, junio, sino un poco después. Y también se avisora que llegue este fenómeno de la Niña, que es el calentamiento de los océanos y que ocasiona que las lluvias sean menores y que se retrase el inicio de las lluvias en la Ciudad de México. Entonces, podemos enfrentar una situación muy difícil en junio si no se toman en la actualidad medidas urgentes, sobre todo para el suministro con el que contamos en este momento, que no es el ideal y que deberá de cambiar a futuro, se pueda asegurar sobre todo para los municipios de la zona metropolitana y también para la Ciudad de México. Las acciones inmediatas, Armando Rosales, urgentes, que debe adoptar entonces el gobierno, porque nos has hecho un diagnóstico muy claro de la situación, es de terror, la verdad es de miedo, es de pavor. Pero ahora dinos, ¿por dónde va la solución del tema, del problema por parte de a quien corresponde, que es la autoridad? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos, usuarios del agua en la Ciudad de México para contribuir en conciencia a enfrentar la gravedad del problema que es total, no es de ricos, de pobres, es total? Sin duda, todas y todos debemos de contribuir. Debemos de iniciar con un proceso y un programa de recuperación de agua de lluvia en toda la zona metropolitana. En la Ciudad de México se ha tratado de implementar este programa de cosecha de lluvia, que es instalar sistemas de captación de agua pluvial en la Ciudad de México, pero solamente ha alcanzado unas 80,000 viviendas. Necesita ser mucho más intensivo y también en todo el Estado de México. Pero más allá de eso, también el gobierno primero, como mencioné, invertir en reducir las fugas de agua potable de manera inmediata, transparentar la manera en la que se está distribuyendo el agua en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es muy desigual. Hay algunas alcaldías y zonas en el poniente del Valle de México que reciben caudales muy intensos, de 500 litros habitante día, mientras que la zona oriente o asentamientos informales reciben apenas 28, 40 litros por habitante al día, o sea, 10 veces menos. Entonces necesitamos primero hacerlo más equitativo para que todos tengamos en este momento acceso a los mínimos vitales. Y luego necesitamos además iniciar ya, y yo creo que eso ya lo pueden hacer los gobiernos municipales y estatales, ver dónde están esos pozos ilegales, cómo se están controlando estos 2,500 pozos que se tienen contabilizados en la Cuenca de México, que extraen el agua de manera ilegal y que no están concesionados, y poder hacer uso de ellos para poderlos inyectar a la red, o al menos para poder garantizar el suministro a través de pipas en toda la Cuenca de México y en toda la zona metropolitana. Esas son acciones urgentes también del lado del gobierno, además pues de la conciencia que debemos de tener todos de cuidar, ahora sí de manera decidida, el agua en esta temporada de sequía grave que vamos a enfrentar. Doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo y la amplísima explicación. Espero que le haya quedado muy claro a quien nos favorece con su atención. Si nos permites, dejemos la puerta abierta
para seguir hablando de este asunto y no nos muramos de sed, no nos muramos de sed al ignorar las verdaderas consecuencias de la escasez. Que estés muy bien. Con todo gusto, Pepe, a tus órdenes, como siempre. Gracias, igualmente. Que estés muy bien. Es Armando Rosales, doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Mire, tiene toda la razón el doctor Rosales cuando dice que uno de los graves problemas, aparte de que no está lloviendo ni va a llover lo que se necesita, está el tema criminal del robo, del huachicoleo o aguacoleo, o no sé cómo llamarle, cuando se roban el agua de las tuberías. Esto lo está manejando también mucha gente experta. Laura Cardoso preparó este reportaje. Escuche usted con atención, por favor. La falta de agua ha derivado en la comercialización ilegal de esta, de la apropiación de pozos por parte de comunidades, de tomas clandestinas y huachicoleo. La tensión por no tener agua ha escalado en protesta y violencia. Ariana Mendoza es especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y realiza un estudio específicamente en Ecatepec, uno de los municipios con más escasez de agua y donde ha visto cómo esta se ha convertido en un negocio y botín de bandas criminales y piperos. Pues, el control por los territorios, ¿no? De varios grupos criminales, ahora implica el control justamente de los pozos, ¿no? Y de la distribución de esta agua por parte de algunos sindicatos de piperos, de transportes. Y es que dice, el negocio de la venta de agua genera cientos de millones de pesos. Un tambo de 100 litros puede costar en esa zona del Valle de México hasta 300 o 400 pesos. A eso hay que sumar la falta de infraestructura y voluntad política. Manuel Perló, especialista en planeación urbana, dice que hay que agregar el robo hormiga y el daño a las tuberías de la red de agua potable. Pero además de eso, vemos el tema del huachicoleo y del robo del agua, tanto por grupos realmente que son bandas organizadas, incluso peligrosas, criminales, como también vemos el robo de agua a nivel hormiga y en muchos lugares haciendo rupturas en la red, cosa que le causa un daño al sistema. Y todo eso ha derivado que en algunas zonas sea la misma comunidad la que controle los pozos de agua y sea la que decida a quién y cómo se reparte el agua. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Pepe, y son 284 colonias aquí en la Ciudad de México las que están recibiendo el agua por tandeo, no lo están recibiendo por la tubería de manera normal. Hay una forma de saber si tu colonia está afectada. Bueno, en realidad hay dos, pues si no te llega agua es que está afectada, pero también si quieres tener la certeza de que vas a recibir agua por tandeo, hay que consultar la página de internet aguaentucolonia.cdmx.gov.mx, la repito para quienes nos escuchan a través de la radio, aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gov.mx, todo en la barra de direcciones, y ahí te aparece el listado de direcciones que no está actualizado, porque a final de cuentas todavía no se incluyen las afectaciones por la reducción del caudal por el Cutzamala, reducciones que empezaron desde hace algunas semanas. Sí, el gobierno de la ciudad está informando también que 286 colonias de 10 alcaldías son las que padecen este movimiento irregular y ocasional de agua por tandeo, solo por horarios y en algunos días de la semana, como tú lo explicabas. Las colonias están en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y desde luego Xochimilco. Tendremos información en la medida en que sea necesario proporcionarla para usted, si nos sigue, por supuesto, respecto a la inquietud donde el agua va a ser repartida ya ante la emergencia por tandeo. Y mire, la escasez de agua y la falta de agua puede llegar a puntos extremos de violencia incluso, como hemos venido planteando en este recorrido, en esta información. Por ejemplo, en Acambay, en el Estado de México, ayer hubo una manifestación, estamos mostrando la imagen a través de Telefórmula. Un grupo de pobladores de Acambay se acercan a las oficinas, a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, allá en Acambay,
dan portazos, es decir, derriban o mueven una reja, entran por la fuerza y con palos, palas, machetes, en fin, rompen cristales de las instalaciones en protesta justamente porque no tienen agua. Hoy se informó que después de estos hechos de violencia se va a iniciar la perforación de un pozo justamente allá en Acambay, Estado de México, que va a dotar de agua a 5 comunidades. Lo que motivó, le digo, estos hechos de violencia, esto sucedió en Acambay, esto podría multiplicarse, imagínense en qué proporciones en otros puntos de la República Mexicana y sobre todo donde más falta hace el agua, que es en las grandes concentraciones urbanas. Ahí lo dejamos, vamos a una pausa breve, volvemos enseguida. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.